Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de recomendación, al modo que hice unas semanas anteriores sobre clásicos españoles, pero en este caso les toca el turno a los clásicos hispanoamericanos. Viajaremos desde México hasta Argentina, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, porque la literatura hispanoamericana también existió anteriormente al siglo XX, que parece que mucha gente conoce la literatura hispanoamericana a partir de Rubén Darío, y no, afortunadamente tenemos claros y grandes ejemplos de grandes obras publicadas también antes de ese siglo, del siglo XX. Así que hacemos un gran repaso sobre grandes obras también muy desconocidas, muy poco leídas, muy poco vistas por aquí, por estos mundos, así que aquí os las presento, así que intro y comenzamos. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bien, pues comenzamos este recorrido literario y nos trasladamos a Perú, al siglo XVI, con el Inca Garcilaso de la Vega, no confundir con Garcilaso de la Vega, el poeta español, con sus comentarios reales, publicados a principios del siglo XVII, pero que fueron escritos en el siglo XVI. Fueron publicados en dos volúmenes, el primero en 1609, el segundo en 1617, y también conforman lo que también se viene llamando como la historia general del Perú. El Inca Garcilaso de la Vega era hijo de madre inca y padre español, y tuvo una gran formación académica, y escribió esta obra debido a que muchos de los cronistas españoles que estaban allí escribían sobre el Perú y él veía que no todo lo que se estaba contando era verdad. Entonces él echó mano tanto de su madre como de su abuela para poder contar la verdadera historia del Perú. Y eso fue lo que hizo en estos dos grandes tomos que conforman una obra, una única obra, los que son los comentarios reales. No es una novela, está escrita en forma como de crónicas, son comentarios, están divididas en muchos capítulos, cada capítulo habla de algo en concreto, como los usos, costumbres, fiestas, la religión, la agricultura, también de la colonización, de cómo llegaron los españoles hasta Perú. Habla absolutamente de todo, tanto del pasado como del presente de ese momento. Es una verdadera crónica, de hecho ya os digo que se le conoce como Historia General del Perú. Es una obra muy valorada, está súper bien escrita, una prosa renacentista de verdad maravillosa. Es una obra muy desconocida. No es, como digo, no es una novela de estas que enganchen y demás, que tengan personajes. No, son diferentes capítulos, muchos, y que cada uno pues habla de algo en concreto, todo relacionado con la historia del Perú anterior al siglo XVI y hasta llegar ese momento. También habla por supuesto del mestizaje, como él, que él era mestizo. Por lo tanto, es una obra de verdad muy valorada y que llegó a España con no mucho éxito, porque no veían como con buenos ojos esta obra escrita por esta persona, por el Inca, viendo todas las crónicas que hubo en ese momento de grandes cronistas españoles, pero a lo largo de los años, de los siglos, ha sido una obra muy, pero que muy valorada. La verdad que es muy recomendable, está bastante bien, es una obra para ir leyendo pues poquito a poco, si queréis descubrir mucho más sobre la historia del Perú. La verdad que es una obra, la verdad, muy, pero que muy curiosa. Así que estos comentarios reales, esta historia general del Perú, el gran Inca Garcilaso de la Vega, es mi primera recomendación para todos vosotros. Bien, y saltamos de Perú a México, y saltamos del siglo XVI al siglo XVIII, con Carlos Sigüenza y Góngora, quien escribió Los infortunios de Alonso Ramírez en 1790. Este autor era un cronista, pero que también era un gran enamorado de la novela de aventuras. Y es esto lo que se funde en esta obra, la crónica y la aventura, para contar un hecho real, algo que en un principio no se creyó que fuese esto real. Se contaba que podría ser una novela de ficción más que una crónica real, pero posteriormente se ha descubierto
que el protagonista de esta historia escribió una carta al virrey de Nueva España explicándole los hechos que se cuentan en esta obra. Por lo tanto, hoy en día se considera como una crónica, pero novelada. Aquí, como digo, vamos a encontrar esa fusión entre la crónica y la aventura. Ambas se van a fundir para llevar a cabo esta historia tan apasionante. Nos centramos en Centroamérica, por el Caribe, donde su protagonista, Alonso Ramírez, lleva a cabo una expedición buscando riqueza. No descubre tanta riqueza y decide embarcarse hacia las islas, hacia Filipinas concretamente. Pero entre isla e isla van a ser atacados por los corsarios ingleses. Y es a partir de ahí donde se producen los infortunios del protagonista. Es una obra donde, como digo, se funden lo real, pero también con muchas aventuras. Esto va a ir desencadenando en diferentes situaciones, a cada cual peor, para llevar a cabo un desenlace que ahí lo dejo y que es mejor tanto que descubráis vosotros, obviamente, esos infortunios y ese desenlace para mí increíble. Una gran obra donde también se funde, como digo, toda esa acción de lo que como llevan a cabo las novelas de aventuras, pero con una gran moralina, ¿vale? Son obras muy moralizantes. Es una obra del siglo XVIII, es una obra del neoclasicismo, es donde ahí impera mucho la moralidad. Entonces, en Nueva España, lo que hoy se conoce como México, pues también se llevó a cabo todo ese tipo de literatura, este movimiento del neoclasicismo. Todo lo que iba en España lo trasladaban un poquito después a las tierras de Hispanoamérica, o sea que es que allí se llevó a cabo el Renacimiento, el Barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, o sea, todo eso llegó un poquito después, pero en los mismos siglos, a los países de Hispanoamérica. Y esta obra, como digo, pues lleva a cabo el neoclasicismo, pero con mucha acción. Es algo que en España, pues la verdad que no se llevó esto mucho a cabo. Es una gran obra, es cortita, creo recordar que era cortita, no era muy extensa. Se lee bien, es muy ágil, se lee bien. El lenguaje también tiene un poquito lo suyo, hay palabras que, en fin, se leían mejor los comentarios reales que esta obra, que yo recuerde, ¿vale? Eso también que quede constancia de ello. Pero es una gran novela, en cierto sentido ágil, porque tiene muchas aventuras y en fin, pues un disfrute que seguramente muchas de vosotros no conoceréis y que para mí es un honor, un placer haberosla presentado. Bien, y de México nos vamos hasta Argentina, al siglo XIX, concretamente al año 1872, con mi querido Martín Fierro de José Hernández. Un poema narrativo, esto no es novela, es un poema narrativo típico de la literatura gauchesca, la literatura del gaucho. Muy particular, es complicada, ¿vale? Es algo, no es tampoco muy difícil, pero que es complicadita un poco. O sea, yo la leí en la carrera, entonces el profesor que tenía nos lo explicó muy bien para poder entenderla, para poderla llevar a cabo. Es bueno, si queréis leer esta obra, haceros con una buena edición, anotada. La de cátedra está bien, ¿vale? La de cátedra está bien, pero a lo mejor no es suficiente. Más ediciones de esta obra, pues no las conozco. Pero para un primer intento, a lo mejor con cátedra, sí que podéis alcanzar a llegar a entenderla mucho mejor. Es una obra muy particular, es una obra romántica, porque digamos que recuerda mucho a la canción del pirata de Espronceda, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Pues va un poco de esto, el sentido de la obra.
Es decir, trata del gaucho matrero, es decir, el gaucho que está fuera de la ley. Y es lo que va a contar el autor en este gran poema narrativo, porque cuenta toda una historia que está dividida en dos partes, en la ida y la vuelta. Y en todo ello, en todo este poema narrativo, pues nos va a contar la historia de Martín Fierro, un hombre que vive en su hacienda con su familia y que es despojado de ella para llevar a cabo una serie de trabajos, de servicios para el país, contra los indígenas. Pero él se escapa, después de un tiempo haciendo según qué cosas, y donde las pasa canutas, porque las pasa fatal, la penuria, la miseria, en fin, nada bueno, él decide abandonarlo, se escapa y regresa a su lugar de origen. Y digamos que es luego lo que se encuentra en su lugar de origen y las consecuencias que tiene el haberse encontrado lo que se ha encontrado. ¿Vale? De todo esto es lo que habla esta gran obra. Es complicada, para mí sí que si no tenéis mucho conocimiento incluso de la poesía y de la forma en que está escrita, porque además son sextetos ajustados, son versos de 8 sílabas, cuya rima es que yo recuerdo, A, B, B, C, C, B. ¿Vale? A lo mejor no estáis entendiendo esto, ¿vale? Es la rima, o sea, A, B, B, C, C, B. Vale, esos son los estetos ajustados. Y el idioma, el lenguaje que utiliza, pues en algunos momentos, pues no es comprensible. Por eso digo que una buena edición para comprender lo que se está leyendo, porque la historia es apasionante. Por este tipo de cosas, esta obra es muy amada y muy odiada a partes iguales. Yo soy de los que la amo, pero posiblemente porque me la explicaron, ¿vale? Si no os la explican y leéis una edición de Chichiminá, como yo siempre digo, pues posiblemente seáis de los que odiéis esta obra. Y es una pena que se odie esta obra porque la historia es apasionante a no poder más. Un relato al más puro estilo romántico de un gaucho, de un señor que está fuera de la ley y que impera su mundo, imperan sus ideas contra todo y contra todos. Así que, por mi parte, muy pero que muy recomendable, el gran Martín Fierro del gran José Hernández. Bien, y saltamos de Argentina a Ecuador. Pero eso sí, nos quedamos en la misma época, en el siglo XIX y en el romanticismo, para traeros un novelón. De verdad, para mí yo creo que es de lo mejorcito que yo he leído de literatura hispanoamericana anterior al siglo XX. Esta novela de José León Mera, que es Cumandá o un drama entre salvajes, novela de 1877. ¡Qué novelón! Es que es increíble, de verdad, cómo me gustó y seguramente, a ver, mucha gente de Hispanoamérica la conocerá. En España, vamos, ya digo yo, que la conocen cuatro. Es impresionante, de verdad, esta sí que os la recomiendo, de verdad, pero mil. O sea, es que es increíble. Está dividida en dos partes. Trata sobre la familia Orozco, una familia de alta alcurnia, que digamos que trata a los indígenas, especialmente el patriarca, que trata a los indígenas pues fatal como esclavos, los humilla, en fin, un tesoro de hombre. Este señor tiene un montón de hijos, muchos, 7 u 8, y en fin, es que van a tener luego importancia, ¿vale? Pero digamos que esta primera parte trata de esos enfrentamientos entre la familia Orozco y los indígenas. Se van a producir una serie de hechos que van a hacer que algunos de esos indígenas, los que han sido siempre humillados, apaleados, vilipendiados por especialmente el patriarca de esta familia, que se van a poner a su favor. Y, o sea, es que esto es un culebrón increíble. O sea, muchos rifirrafes, muchos enfrentamientos entre estas dos familias, pues una familia de indígenas y la familia Orozco, con sus venganzas y sus historias, con un desenlace en esta primera parte que apaga y vámonos, que hace que la segunda parte
ya el protagonista sea uno de los hijos de Orozco, que se llama Carlos, y es donde ya entra en escena Kumanda, que es una niña indígena, que es hija, digamos, de esta familia de los indígenas, del jefe, es hija del jefe de los indígenas. Entonces, es la relación de estos dos personajes, de Carlos y Kumanda, como Carlos se intenta adentrar en el mundo de Kumanda. Es bellísimo cómo lo describe todo, tanto los sentimientos, el paisaje, la relación entre estos dos personajes, y con un desenlace, Dios de mi vida. Es que es brutal. Yo a lo mejor la estoy explicando fatal, ¿vale? Esta novela, para la importancia que yo la quiero dar para que la podáis leer. Pero yo creo que en grandes rasgos se está entendiendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? Enfrentamientos, venganzas, y ahora vienen las consecuencias que las van a pagar, posiblemente o no, los hijos, ¿vale? Porque entre ellos surge una amistad muy bonita, ¿vale? Entre Kumanda y Carlos. De ahí que la novela se llame Kumanda, un drama entre salvajes, salvajes todos, los unos y los otros, ¿sabes? Tanto los indígenas como los no indígenas, como la familia de los Orozco. De verdad que es espectacular esta novela, es espectacular, es maravillosa. De verdad, leedla, hacedme caso. Por una vez en la vida, hacedme caso. Y por favor, que esta novela, que Kumanda sea un personaje a tener en cuenta, que José Orozco, pese a lo hijo de la gran que es otro gran personaje, con sus más y con sus menos, porque sí es cierto que es muy cabrón con los indígenas, pero no es tan cabrón en su vida normal, en su día a día, ¿vale? Entonces este tipo de personajes que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero luego, claro, están las consecuencias de todo esto. Y ya os digo, con dos finales de partes, ¿vale? Espectaculares, pero espectaculares. O sea, cómo los enfrentamientos y las humillaciones tienen sus consecuencias. Por un lado, por un lado no, en todo caso, las venganzas. Cómo llegan a ser las venganzas frente a todos estos malos actos que producen y que provocan el patriarca de los Orozco. Que es brutal, Kumanda o un drama entre salvajes. Por favor, apuntárosla y leedla. Me lo vais a agradecer, me lo vais a agradecer. Y ya nos plantamos en el siglo XX, concretamente en el año 1916. Vamos de nuevo a México y allí nos encontramos con Los de Abajo, novela, como digo, de 1916, escrita por Mariano Azuela. Es el típico libro, la típica novela de revolucionaria, ¿vale? De la revolución mexicana. Y vaya librazo para lo cortito que es. O sea, acción no os va a faltar en ningún momento. Empieza con un trágico hecho, o lo que podía haber sido un trágico hecho, y es cuando su protagonista, Demetrio, se alía a la revolución y empieza a llevar a cabo pues, todas esas luchas contra los federales, quienes han intentado llevar a cabo como digo, una serie de hechos al principio, pero que todavía no se cometieron. Porque llegó él, si no, arde Troya. Entonces, a partir de ahí, él ya se toma la venganza y entra en la revolución, ¿vale? Pasan 50.000 historias, muertes, saqueos, la situación de la mujer también se cuenta como entre unos y otros es la que salía más perjudicada también en este tipo de revoluciones, de luchas, que en fin. Es muy cortita y, como digo, trata sobre la Revolución Mexicana. Y es curioso también cómo el autor nos va a contar una serie de hechos, pero sin saber a veces, en algunas ocasiones, cómo se han llegado a esos hechos. No es que esté mal escrita, es que el autor, digamos que juega también un poco literariamente.
algo que luego llevarán a cabo de una forma mucho mejor, digamos, mejor llevada a cabo Juan Rulfo, Cortázar y los grandes, ¿no? Los que se noten los grandes del siglo XX. Pero ya Mariano Azuela ya daba puntaditas, ¿vale? En el terreno literario, en el terreno estructural, lingüístico, pero más sobre todo estructural. Es apasionante esta novela para lo cortita que es, como digo, llena de acción, un gran desenlace. La novela te va a indignar desde el principio hasta el final, pero lo vas a pasar también bien con toda la acción que tiene. Y recomendaros también que creo que de esta novela hay una película. No sé quién es el director, no sé quiénes son los actores, no me acuerdo. Pero que bueno, que sepáis que también está para si queréis añadir un poquito más, si os ha perdido algo por el camino leyendo la novela, pues tenéis la película. Y por mi parte, sin duda, recomendadísima esta gran obra, esta gran novela mexicana de la Revolución Mexicana, en la que el autor, ojo, formó parte de ella como médico de los revolucionarios, ¿vale? Y no la cuenta, digamos, la historia no está contada como desde el punto de vista de los revolucionarios, ni tomando partido hacia los revolucionarios. Él es muy objetivo y cuenta, digamos, el panorama que él se encontró, ¿vale? Aunque fuese ayudando a los revolucionarios como médico, pero que digamos que cuenta la cara A y la cara B de todo lo que pasó, ¿vale? Entonces es, digamos, un poco también como una especie como de crónica, ¿vale? Y crónica real de estos hechos. Así que recomendadísimo por mi parte esta gran novela de la Revolución Mexicana, que son Los de abajo, de el gran Mariano Azuela. Y damos el salto de México hasta Venezuela con otra de mis grandes obras, una de mis obras favoritas de la literatura hispanoamericana, que no es otra que Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, novela de 1929 y que de esta sí que he visto que se ha hablado un poquito más, ¿vale? Es la única de todas estas que estoy comentando de la que sí he oído un poquito por aquí por BookTube. Una gran novela, la típica novela en donde se enfrenta la civilización y la barbarie. Vamos a conocer a dos grandes personajes, por un lado Santos Luzardo, que representa la civilización, y por otro a Doña Bárbara, que representa la barbarie. Ambos se van a enfrentar por una serie de linderos, una serie de tierras, una serie de ganados, que Doña Bárbara digamos, se ha adueñado, se ha apropiado de ellos sin que le pertenezcan. Pero claro, ella que pertenece a esa zona, digamos que tiene como al pueblo comprado, o sea, jueces, policías, en fin, a todo ser viviente lo tiene ella comprado, lo tiene a su disposición. Entonces, Santos Luzardo, que, a ver, claro, este es un joven que viene de Caracas, ya para vender esas tierras que pertenecían a su familia. Entonces él del mundo así agrícola y tal, pues sabe muy poquito, lo que sabe es de leyes, ¿vale? Entonces él va a representar un poco la cordura y, digamos, la normalidad, vamos, frente a lo imperante que es el personaje de Doña Bárbara. Se va a producir ahí ese conflicto. Es importante, y la novela lo explica, conocer el pasado de Doña Bárbara. ¿Por qué Doña Bárbara se comporta como se comporta? ¿Por qué es así? Digamos que tiene un poco esos influjos naturalistas de las novelas propias del naturalismo, aunque esta, como digo, esta novela ya es casi ya de la década de los 30 del siglo XX, pero hay mucho de naturalismo en esta novela. Es maravillosa la historia, cómo se desarrolla, conocer los orígenes para saber cómo se ha llegado a donde se ha llegado y cómo se van desarrollando los hechos hasta llegar a su desenlace, donde obviamente o bien ganará la civilización o bien ganará la barbarie.
Es fantástica, sí es cierto que no tiene mucha acción, no la tiene, pero son dos grandes personajes, es una gran historia con una gran recreación de paisajes. Es maravilloso conocer el paisaje venezolano que nos describe Rómulo Gallegos. En fin, una maravilla. Está considerada como la mejor novela antes de llegar al boom de los años 60 de la novela hispanoamericana. Yo creo que sí, que es una gran novela, para mí, junto con Cien años de soledad y Cumandá. Para mí son las tres grandes novelas que yo he leído de literatura hispanoamericana. Me quedo con esas tres de momento. Y por mi parte, como digo, súper recomendable. Doña Bárbara, la gran Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y terminamos este brevísimo repaso por la literatura hispanoamericana con esta última recomendación, que no es otra que La brecha, de Mercedes Valdivieso, novela de 1961, escrita y que nos llega desde Chile. Es de lo último que he leído yo en cuanto a literatura hispanoamericana. Hablé de ella hace también poco en algún resumen de lecturas. Me encantó, me gustó muchísimo. Es una novela feminista, es la primera novela feminista de la literatura hispanoamericana. Ya con eso ya son palabras mayores. Y sí es cierto que, claro, a ver, es un feminismo un poquito, si lo comparamos con el feminismo de hoy en día, es un poquito light, pero claro, digamos que es la apertura de una novela de este tipo. Es interesante, vamos a conocer a su protagonista desde niña, cómo tanto su madre como especialmente su abuela la van a influenciar para que ella se forje su carácter, su forma de ser. La van a prohibir desde niña hacer ciertas cosas que eran digamos, propias de niños, como el mero hecho de jugar en la calle, en fin. Y claro, pues todo eso va a ir forjando su carácter, su forma de ser, como digo. Se va a convertir en una mujer adulta, se va a casar sin ganas, va a ser madre sin ganas. Eso sí, las únicas ganas que va a tener va a ser de separarse. Y ahí es donde está el problema, donde radica el problema de la sociedad del momento, cómo la sociedad veía con malos ojos, el clero especialmente, que una mujer tomara esa decisión, porque si un hombre abandonaba a una mujer, pues mira, abandonada queda, ley de vida, pero si es la mujer la que decide tomar la decisión, incluso consensuada con su marido, de dejar esa relación, era criticada a no poder más. El marido, bueno, monta la de Dios es Cristo, y él no pretende, no quiere ser un fracasado. Por muy mal que sabe que le va su matrimonio, él no quiere ser un fracasado, no va a permitir que su mujer le abandone. En fin, la novela brevísima, que es súper corta, lleva a cabo mucho más de lo que estoy contando. Y al final lo que esta novela pretende hacernos ver es que independientemente de las acciones que tome la mujer, para bien o para mal, siempre van a ser criticadas por el mero hecho de ser mujer. Digamos que ese es el gran problema de la mujer, el mero hecho de ser mujer en una época, concretamente ahora ahí en los años 60, donde, en fin, que hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues te van a hacer la cruz, ¿vale? De eso es de lo que trata esta novela. Es muy interesante, pese a lo cortita que es, y que tampoco te está contando, tampoco, ¿sabes? No es la octava maravilla del mundo, pero es muy interesante ver el punto de vista de esta autora con esta historia. Como digo, es una novela cortita que os la vais a leer en una sentada y, en fin, yo creo que bajo mi punto de vista es un pequeño placer, un pequeño gran disfrute que nos llega desde la literatura chilena. Así que muy recomendable por mi parte, La brecha, de Mercedes Valdivieso. Pues hasta aquí ha llegado mis recomendaciones y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Recomendadme vosotras, novelas poco conocidas. No, a ver, García
García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Rulfo, Ernesto Sábato, todos estos autores son ya muy conocidos, pero ¿qué me recomendáis? Que incluso literatura anterior al siglo XX, ¿qué grandes maestros, maestras de la literatura hay en vuestros países? Hacédmelos llegar, hacédmelos saber, me quiero informar y así leerlos y bueno, y traeros el día de mañana otro vídeo con vuestras recomendaciones. Estas son las mías, podría recomendar mucho más, me quedo en el tintero a otros grandes autores y autoras de la literatura hispanoamericana, e incluso también anteriores al siglo XIX, que es muy poco leída la literatura hispanoamericana anterior al siglo XX. Entonces, pues bueno, como digo, aquí estas 7 joyitas que os he traído. Para mí las 7 son, vamos, como digo, 7 joyas, 7 pilares, 7 grandes obras de la literatura hispanoamericana. Si no las conocéis, adentraros en ella. Por mi parte, yo os las recomiendo las 7, especialmente Kumandá, por favor. Quiero oír hablar de Kumandá o un drama entre salvajes por estos mundos de BookTube, de Bookstagram, en fin. Es una novela de verdad maravillosa. Las 7 obras son maravillosas, pero Kumandá, de verdad, es que le tengo mucho cariño a esa novela. En fin, lo dicho, que hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estas recomendaciones de clásicos hispanoamericanos. Recomendadme vosotros, recomendadme vosotras y nos vemos en un próximo vídeo, así que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme, especialmente para Hispanoamérica, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.